el consuelo en mi dolor. Hoy te necesito más que ayer. Porque yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría. Viene, que salga perfumada al encuentro de su gran amor. Preparen su corona, que su novio la espera, que salga descalza a sus brazos, vestida de blanco. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarla en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, viene otra vez. Llamen a la novia porque el tiempo ha llegado. Su amado regresa vestido de poder y gloria. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarla en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, viene otra vez. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarla en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene. Muy buenas tardes, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús.
Le saluda su servidor Raúl López Vadillo y Naila Carrillo. Estamos en su programa El Rey Ya Viene. Le damos la bienvenida y le saludamos con mucho gusto a todos nuestros hermanos en Cristo y amigos que están escuchando en este momento en vivo y en directo y también de manera diferida. Les agradecemos su permanencia a esta serie titulada Los Pactos de Dios. Hoy estamos en la parte 9. La parte 9 de los pactos de Dios. Entramos al tema del gobierno humano, esta dispensación que se abrió después del diluvio y que después vamos a ver cómo nos introduce a la siguiente dispensación, que es donde aparece Abraham, en la dispensación de la promesa, y vamos a ver después el pacto de Dios con Abraham. Pero hoy tenemos la continuación y conclusión de esta segunda parte de el gobierno humano, y vamos a estar con ustedes de 3 a 4 de la tarde, hoy jueves, como cada jueves. Hoy es 5 de abril de este año 2018, estamos a 28 grados centígrados de temperatura, el sol ya empezó a calentar y también el cielo está despejado. Pues bueno, el día de hoy estamos nuevamente en esta cabina de la estación Radio Adicción Cristiana desde el centro de Santa Catarina, Nuevo León, y desde aquí transmitimos desde nuestro país, México, para todas las naciones en Latinoamérica y donde quiera que sintonicen esta estación. Estamos también nosotros indicándoles que tenemos un Facebook para que usted pueda entrar allí, y cada semana subimos los programas que vamos teniendo. El día de ayer estuvimos predicando a las naciones con el tema de la paz de Dios. Hoy veremos en el programa El Rey Ya Viene esta continuación, y queremos invitarle para que usted la siga también en el Facebook, y tenemos un correo electrónico, todo con minúscula ahí pegado, programa.elreyyaviene@gmail.com. Hagamos una oración para empezar de una vez. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad, y porque también, Señor, en tu gracia nos concedes estar aquí para llevar esta transmisión, este tema, Señor, que hoy vamos a tratar. Te rogamos que seamos, Señor, usados por ti, que pongas palabra de gracia, de sabiduría, de prudencia, de conocimiento en nuestra boca, y que también, Señor, bendiga los corazones de una manera especial, y también el conocimiento de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos en tus manos y te agradecemos por tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada iniciamos después del diluvio esta dispensación del gobierno humano, llamado así porque Dios ya le da más responsabilidad a la raza humana. Ya había pasado, por decirlo así, la infancia, que es la etapa de la inocencia con Adán y Eva, y la adolescencia, cuando antes del diluvio el hombre no tuvo ningún pero de parte de Dios, no tuvo ninguna instrucción específica de parte de Dios, porque todo estaba dictado en la conciencia. Ya se había despertado la conciencia del hombre, y el hombre tenía que decidir por sí mismo, decirle no a las cosas malas y sí a las cosas buenas que estaban dictadas en su corazón a través de la conciencia, porque recordemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Pero ahora el hombre decidía qué hacer, y ya vimos que el deseo y el pensamiento continuo en el corazón del hombre era hacer siempre, continuamente, el mal. Y por eso Dios envió el diluvio. Después del diluvio, el hombre ya empezando una nueva era postdiluviana con Noé y con su familia, y dijimos que de ahí se derivan todas las razas que hoy existimos en el planeta. Pues bueno, el hombre ahora tiene una responsabilidad y una ley dictada por Dios en Génesis capítulo 9, llamada la ley de Noé. El hombre tiene ya cosas muy específicas que no puede hacer y lo que sí puede hacer, pero entre esas cosas el hombre debería de cuidar que no se derramara sangre de los demás hombres. Tenía que establecer un gobierno humano para estarse vigilando de esa manera y cuidar de que no sucediera como con Caín, donde se disparó de una manera exponencial la maldad, de tal manera que se mataban aún entre familiares, entre hermanos. Bueno, vamos a ver hoy este tema que nos quedamos pendiente de la Torre de Babel. Recordemos que la descendencia de Cam fue la descendencia que despertó nuevamente la simiente de la serpiente. Cuando Cam hizo aquel acto pecaminoso con su padre,
y luego recibió la maldición de parte de Noé. Bueno, que Dios lo usó a Noé para maldecir a la descendencia de Cam. Bueno, pues ahí empezó nuevamente a multiplicarse la maldad con la descendencia de Cam, la descendencia camita, y a través de Canaán, su hijo, se multiplicó la maldad tremendamente. Quiero irme a Génesis capítulo 10. En el versículo 15, donde recordemos que Noé dijo en Génesis capítulo 9, versículo 25, cuando se enteró lo que le había hecho su hijo menor Cam, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora vamos a Génesis capítulo 10, versículo 15, y dice así: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Etz, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Usted escuchó aquí algunas naciones que se mencionan en la Biblia cuando Dios le dio la tierra de Canaán por herencia al pueblo de Israel, y Israel tenía que echar fuera de esa tierra a todas las naciones que tal vez le parecieron familiares. Efectivamente son las naciones que habitaron la tierra de Canaán, que en otro tiempo más adelante se le denominó la tierra prometida, que vamos a entrar a ese tema enseguida de terminar con esta dispensación del gobierno humano. Pero noten ustedes cómo esa tierra, como lo vimos la semana antepasada, ya que la semana pasada por Semana Santa no tuvimos programa, pero hoy estamos retomando el tema, como lo vimos en aquella ocasión, la tierra fue corrompida a causa de la maldad, como leímos nosotros, que allí el Señor le dijo: no harás conforme a lo que hicieron estas naciones en la tierra de Canaán, en Levítico capítulo 18, y empieza a hablar de situaciones donde el pecado contaminó la tierra en el aspecto de índole sexual. Pero también estas naciones no nada más se contaminaron de esa manera, sino que empezaron a adorar a ídolos y empezaron a adorar demonios. Y fíjense ustedes, aquí se nos menciona que entre estas naciones destacan Sodoma y Gomorra, dos ciudades que Dios destruyó, y que la historia está aquí en los capítulos más adelante de Génesis. Allá por el capítulo 18 de Génesis se nos narra esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa de que se había multiplicado grandemente la maldad. Pero Dios cumplió su pacto con Noé, no volvió a destruir a la tierra con diluvio, sino que en particular Dios mandó fuego con azufre que descendió sobre estas dos ciudades y las consumió, y que hoy en día allá por la tierra de Jordania se encuentra la ruina de Sodoma y Gomorra como un testigo de lo que sucedió a causa de su maldad. Entonces ya vimos cómo la simiente de la serpiente volvió a reactivarse a través de Cam, y con la maldición que recibió Canaán, toda la tierra denominada Canaán, los cananeos, se conformaban de todas estas naciones que acabamos de mencionar, descendientes del hijo de Cam, a su vez hijo de Noé, y que proliferó en abundancia la maldad, la simiente de la serpiente. Ahora, no crean ustedes que Jafet se fue por un lado con toda su familia, que Cam se fue por otro lado con toda su familia, y que Sem se fue a otro lado con toda su familia. No, todos permanecieron en el mismo sitio. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que aconteció allá en Génesis capítulo 6, que todas las descendencias de las tres principales razas, o vamos a decir los tres principales patriarcas de nosotros, de la humanidad, se mezclaron consanguíneamente, pero también se mezclaron en ideología, y se mezclaron también en ideas que se apartaban de Dios. Es decir, empezaron a contaminarse con la idolatría, empezaron a contaminarse con la adoración a demonios, que el pecado no lleva al hombre hacia eso. Donde hay pecado, los demonios están presentes. Pero
se mezclaron consanguíneamente. ¿Qué quiere decir? Que la simiente de la serpiente empezó a contaminar a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a ser preservada por la línea de Sem. Y ya vimos que como parte de la descendencia de Cam apareció Nimrod, poderoso cazador delante de Dios. Hablamos poquito hace 2 semanas, poquito acerca de él, pero quiero volver a retomar solamente en el capítulo 10 de Génesis, nuevamente el versículo 10, donde dice: y fue el comienzo de su reino Babel, que vamos a hablar sobre la torre que se construyó en este sitio. Ahora, estos nombres que aparecen aquí se les fueron dando, y la Biblia lo registra, y que incluso en la geografía de los mapas más antiguos aparecen estos sitios. Aparece Babel, dice también Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Es decir, la tierra de Sinar era una tierra enorme, y ahí se fundaron estas ciudades: Babel, Erec, Akkad y Calne. Y luego dice el versículo 11: de esta tierra salió para Asiria, lo que es el territorio de Asiria conocido bíblicamente, y ahí edificó Nínive. Nínive es una ciudad grande, también muy habitada, que es la capital de Asiria. Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bueno, como dijimos la semana antepasada, se está siguiendo el mismo patrón de Caín, construyendo ciudades. Ahora el papel de Caín lo toma Nimrod. Nimrod empieza a construir ciudades, y la gente, ¿qué hace? La gente se va a habitar en esas ciudades. La gente no se va distribuyendo como Dios le ordenó. Cuando les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, era que se distribuyeran, y que cuando se casaba un hijo con una mujer y dejaban a sus padres, ya era una familia, ya deberían de haberse alejado de los padres e irse o más al norte, o más al sur, o más al oriente, o más al poniente, pero tenían que poblar toda la tierra. Entonces se concentró toda la población en esta tierra de Sinar, lo que actualmente, para que nos ubiquemos bien, la tierra de Sinar abarcaría lo que actualmente hoy son las naciones de Irán, de Irak, y al norte de Irán, donde está Pakistán. Es decir, si usted toma nota de estas naciones y busca la población actual, son poblaciones enormes, de millones de habitantes. Ahí se concentra una gran porción de todo lo que es la raza humana. Bueno, esa tierra muy próspera, esa tierra muy amplia, ahí se concentraron todos los descendientes de Noé en un principio. Estamos en el capítulo 10 de Génesis, y luego vamos a entrar al capítulo 11 de Génesis. Pero antes yo quisiera que analizáramos un poquito la descendencia de Sem, ya que ya como lo mencioné hace unos momentos, toda la descendencia de Jafet, de Sem y de Cam cohabitaron juntos, se mezclaron en esta tierra de Sinar, que era muy amplia, pero la característica era de que empezaron a habitar en ciudades. Y lo que pasa en las ciudades, cuando se aglomera la gente con tantas ideas, y donde ya la simiente de la serpiente estaba activa, pues entonces la gente empezó a hacer que creciera el pecado y la rebeldía contra Dios. Pero vamos a analizar por un momento la descendencia de Sem en Génesis capítulo 10, versículo 21, donde dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Entonces aquí podemos entender: el primogénito es Sem, luego le sigue Jafet, y el hijo menor, el hijo más joven, fue Cam. Ese es el orden en que nacieron, siendo triates ellos, pero muy diferentes, tal vez en su físico, como también en su manera interior, su manera de ser. Luego dice el versículo 22, bueno, quiero hacer un apunte cuando dice acerca de Sem, padre de los hijos de Eber. Si ustedes se fijan, Eber más adelante se nos va a decir en qué momento nació, pero precisamente de Eber parece ser que viene el gentilicio de hebreos que recibe el pueblo de Israel. ¿Se ha preguntado por qué le dicen hebreos? Porque el pueblo se llama Israel, que era el nombre que Dios le puso a Jacob después.
y no viene, no hay una razón específica por la cual se le llame hebreos. Bueno, al parecer Eber es la raíz de lo que es hebreos, pero vamos a verlo más adelante, por qué se deriva de ahí. Pero dice en el versículo 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Entonces aquí ya aparece Eber, donde Eber fue el bisnieto de Sem. Y luego dice el versículo 25, ahí donde toma importancia el nombre de Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, no Pelé, sino Peleg, con EG al final. Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y entonces el nombre de Peleg, hay una anotación en nuestras Biblias donde nos indica que el nombre de Peleg, o esta palabra Peleg, significa división. Tome apunte de esto, es importante. El nombre de Peleg significa división, y el nombre de su hermano Joctán. Son los dos hijos de Eber. Pues bueno, Dios eligió a Peleg para preservar la descendencia de Sem después de la Torre de Babel. Y vamos a explicarlo. Quise mencionar esto para ubicarnos bien y podamos entender nosotros la importancia de Peleg, de Eber, y también de la Torre de Babel para nuestros días. Recordemos entonces que Jafet fue engrandecido por Dios. Jafet es una raza muy bendecida por Dios en muchos aspectos. Pues ellos, al parecer, en este momento, a diferencia de Cam, que Cam preservó la simiente de la serpiente, y de Sem, que recibió una bendición de parte de Dios y que preservó la simiente de la mujer, bueno, Jafet se mantiene neutral. Sin embargo, al mezclarse tanto la descendencia de Jafet como la de Sem con la de Cam, pues ahí es donde ocurrió la Torre de Babel. Voy a empezar a leer desde el último versículo del capítulo 10, que es el versículo 32, pero voy a leer desde uno antes, del 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Cada hijo que iba naciendo iba formando su familia, iba multiplicándose en gran manera, y se formaron las naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Así termina el capítulo 10 diciéndonos que esas naciones después se esparcieron. Bueno, se esparcieron porque sucedió lo de la Torre de Babel, no porque ellos quisieran haberse esparcido, sino todo lo contrario. Entonces vamos a entrar al tema de la Torre de Babel. Ya apuntamos acerca de la descendencia de Cam a través de Canaán, y hablamos un poquito de Nimrod. Vimos la importancia que tiene Eber y Peleg, su hijo. Ahora vamos a entrar al tema de la Torre de Babel, y ahí vamos a hablar un poquito más acerca de Nimrod y la influencia que tuvo en toda la raza humana hasta ese momento, que habitaron juntos en la tierra de Sinar. Voy a pedirle a Naila que nos lea Génesis capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, entonces el hombre no se esparció por sí mismo. El hombre no siguió la instrucción de Dios de que llenaran la tierra, sino que el hombre se aglutinó sobre una tierra llamada Sinar, una tierra muy generosa, que actualmente es una tierra riquísima, tanto en petróleo como en recursos naturales, y está ubicada estratégicamente ahí en el Medio Oriente. Sin embargo, el hombre no obedeció a la instrucción de Dios. Parte de la ley de Dios era que salieran, se multiplicaran, se esparcieran, llenaran la tierra. Bueno, se estaban multiplicando, pero se estaban aglutinando en ciudades que se convirtieron en pecaminosas, como Sodoma y Gomorra, como Nínive, y otras más que se nos mencionan aquí, que después toman importancia y renombre dentro de la historia del pueblo de Israel. Si usted lee los libros de las crónicas y de los reyes de Samuel, bueno, ahí va usted a escuchar de estas ciudades cómo fue creciendo el pecado en ellas, y también fueron enemigos del pueblo de Israel. Pues bueno, aquí se nos narra que el Señor descendió a ver la obra que estaban haciendo. Ellos dijeron, como nos especifica en el versículo 1, que dice que toda la tierra tenían una misma lengua, hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje tenían, se entendían. Tanto los descendientes de Jafet como los de Sem, como los de Cam, hablaban exactamente lo mismo. No habían variado la lengua como hoy en nuestros días conocemos, que cada país tiene su idioma. Aquí en Latinoamérica el común denominador es que hablamos español, la mayoría de los países, a excepción de Brasil, algunos centroamericanos o del Caribe también, pero en general hablamos el español. Sin embargo, y en los demás países del mundo son otros idiomas, y dentro de cada país hay multitud de dialectos. Aquí en México, al parecer, tenemos más de 50 dialectos en nuestras etnias mexicanas. Y encontramos ahora este dato relevante y curioso: toda la tierra hablaba la misma lengua. Así que el transmitir una idea de un pecador hacia otro era muy sencillo. El comunicarse de una persona a otra era muy sencilla. Y entonces ustedes pónganse a pensar aquí, si un descendiente de Sem no se había rebelado contra Dios y empieza a escuchar ideas de otros que se rebelaron contra Dios, los empieza a escuchar, lo empiezan a empapar de esas ideas, va a terminar por corromperse. Así que aquí podemos decir algo sencillo: toda la tierra en ese momento, habitando en la tierra de Sinar, se corrompió. ¿Cuál fue el común denominador en su corrupción? Bueno, vamos a analizarlo en la Torre de Babel, pero de entrada lo que podemos vislumbrar aquí es que había una rebelión contra Dios. Porque dice el versículo 3: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Bueno, aquí estamos viendo inteligencia humana en el ramo de la construcción. Inteligencia humana en el ramo de la construcción que se había visto en Caín. Ahora, si podemos nosotros meditar un poquito, si esa construcción representaba rebeldía o rebelión contra Dios, porque ya no querían depender de las instrucciones de Dios, sino ellos querían hacerse un nombre. Ellos estaban prácticamente declarándole a Dios su independencia. ¿Y de dónde vinieron esos conocimientos? Bueno, pudiéramos nosotros explicarlo de diversas maneras, ya que el hombre tiene una capacidad de inteligencia superior a la de los animales, desde luego, pero también que nosotros sabemos que Dios nos hizo a su imagen, nos hizo con una cualidad creativa. El hombre puede crear, ya lo traemos nosotros de parte de nuestro Dios. Pero como esta edificación representaba una rebelión contra Dios, vamos a ver el versículo 4: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí había un objetivo sobre la faz, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso nos indica que ellos no querían esparcirse, ellos querían quedarse ahí, y desde ahí ellos pues decidir qué iban a hacer más adelante.
Pero si ustedes se fijan, es una contradicción a la orden que Dios les dio. Ellos están rebelando y Dios lo entiende de esa manera. Entonces, ¿de dónde vino el conocimiento? Bueno, el conocimiento vino de donde vino la tentación de Eva, de la serpiente misma, es decir, de Satanás mismo, a través de sus demonios. Hubo un acercamiento, porque cuando el pecado aparece nuevamente y afecta a toda la raza humana, recordemos, el pecado llama a los demonios. Los demonios están relacionados con todo tipo de pecado. Así que ellos seguramente incursionaron, se metieron nuevamente con la raza humana y empezaron a darles esas ideas. Aquí el hombre, no nada más para que nosotros tengamos una idea clara el por qué Dios tuvo que bajar, no nada más iban a edificar una simple torre, así como para llegar al cielo. Recordemos que todavía no había revelación de parte de Dios acerca de muchas cosas. Incluso este primer libro de la Biblia lo escribió Moisés, ya más de 2000 años después de la creación. Entonces el hombre veía las nubes y creía que ahí estaba el cielo, creía que ahí arriba de las nubes, ahí estaba Dios. Así que el hombre quería llegar hasta arriba de las nubes y ver cara a cara a Dios, y luego atacar a Dios y quitar a Dios del trono, y ellos empezar a gobernar. Esa es la realidad de Nimrod. Por eso dice poderoso cazador delante de Jehová, es decir, contra Jehová, que vivía declarándole la guerra a Dios. Ahora, ¿qué está entre Dios y nosotros? Pensaban ellos. Bueno, pues una distancia de aquí a la nube. Edifiquemos una torre, lleguemos hasta allá, y entonces nos haremos de un nombre. Recordemos que la Biblia nos dice que cuando Set nació después, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Es importante invocar el nombre de nuestro Dios. Eso representa reconocerlo, representa rendirnos a Él, representa rendir obediencia a Dios. Los hombres no querían ni hablar de Dios. Decían, nos haremos de un nombre propio, ya no dependeremos de lo que Dios nos quiera decir, porque nos dijo ahora que no comiéramos sangre, y nosotros queremos comer sangre. Nos dijo que no asesináramos, y entre nosotros nos peleamos y nos queremos matar. No queremos que Dios nos domine. Así que esa torre, para empezar, representó una declaración de independencia hacia Dios en una actitud de rebeldía. Eso nos recuerda lo que sucedió en el cielo. Esa idea vino directamente de Satanás. Por eso podemos hablar con toda certeza de esto. Cuando Dios estaba en su trono, Satanás levantó su vista y dijo, yo quiero estar en ese trono. Y él quiso derrocar a Dios allá en los cielos. Él quiso sentarse ahí en ese trono y dominar sobre todas las cosas. Así que ¿cuál fue su plan? En su rebelión contra Dios pensó en deshacerse de Dios, derrocar a Dios, y no él solo, sabía que no podía solo. Entonces convenció a la tercera parte de los ángeles de Dios para rebelarse contra él y arrebatarle el trono. Sin embargo, eso es obvio que hasta ese momento ni aún el mismo Lucero, llamado así en otro tiempo Satanás, antes de su caída, ni el mismo Lucero ni nadie de los ángeles conocían verdaderamente a Dios. No sabían lo que nosotros ahora sabemos, que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios conocía su plan. Dios, desde luego, que ni se inmutó, es decir, no le incomodó en lo absoluto, no le preocupó en lo absoluto, más bien ese plan que tenía Lucero. Y Dios sabía que ese plan estaba tramado y algún día iba a levantarse Satanás contra él. Bueno, Lucero en aquel tiempo. Y la Biblia nos dice que Dios simplemente echó del cielo aquel dragón con la tercera parte de las estrellas. Apocalipsis capítulo 12, representando a Satanás con todos los ángeles que le siguieron, ahora los ángeles caídos. Bueno, entra el pecado al mundo, y el pecado le abre la puerta en el corazón de los hombres, porque es la simiente de la serpiente, es el engaño de Satanás. El engaño de Satanás desde un principio hacia Eva fue inculcarle rebelarse contra Dios, con que Dios os ha dicho. Le metió ahí la duda a la mujer.
Ahora, aunque Leila no nos da esos detalles, pero nosotros los estamos deduciendo de la revelación de la profecía histórica que tenemos. Y viene el enemigo para volver a engañar a Satanás, diciéndole que él puede ser libre, que él tiene inteligencia, que él tiene fuerza, que él tiene grandeza, que ellos pueden gobernarse a sí mismos, que no necesitan de Dios. A través de Nimrod, un líder nuevo que hablaba el mismo lenguaje todos, no le fue difícil convencerlos a todos, así como Satanás lo hizo en el cielo. Ahora Nimrod toma el papel del mismo lucero para convencer a la raza humana. Era la misma lengua. Hagamos una torre. ¿Y cómo la vamos a hacer? Aquí está el plano, aquí está el conocimiento. De algún lado lo sacó. Sabemos que la influencia de los demonios en muchas cosas están presentes, no lo podemos negar. La inteligencia del hombre ha sido corrompida, la sabiduría del hombre ha sido corrompida, la capacidad creativa que Dios nos ha dado ha sido corrompida por el pecado, pero influenciada por el mismo enemigo. Eso lo vemos en la ciencia, en la tecnología, en los inventos, lo vemos también en la educación, en conocimientos científicos, y lo vemos también en la música. La música ha sido corrompida y ha sido infiltrada por parte del enemigo, pero no vamos a meter tanto detalle así, pero sí quiero llamar la atención que esa torre no era solamente una torre que iba a fungir o a funcionar como un escalón o una serie de peldaños para llegar a las nubes a derrocar a Dios. Ese era el plan, y eso nos recuerda lo que dice el Salmo mesiánico profético, el Salmo número 2, donde nos dice lo que va a suceder cuando el anticristo haga lo mismo. Nimrod es el primer anticristo. El anticristo va a hacer lo mismo, engañando a la humanidad y convenciéndola de que peleen contra Dios. En el tiempo de Nimrod tal vez eran flechas, tal vez lanzaban piedras o lanzaban palos. Lo más común eran flechas, era lo más potente y versátil en armamento en esos tiempos, que podía subir hasta las nubes desde cierta altura de la tierra. Bueno, cuando venga el anticristo van a ser misiles, van a ser bombas que se las van a lanzar a Dios para derrocarlo. Pero dice en el Salmo 2 que Dios se reirá de ellos, porque viene a gobernar nada menos que el verdadero rey, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo Nimrod induce a los hombres a esa construcción, pero como ya lo mencioné, no tan solamente la función de la torre llamada ahora o conocida ahora como la Torre de Babel, no nada más era escalar hacia esa altura para derrocar a Dios, pensando en que el trono de Dios estaba a la altura de las nubes, sino también esa torre funcionó como un centro de adoración demoníaca, como un centro de idolatría y también como un centro de adivinación. Esa torre de Babel es símbolo de la confusión que hay en el mundo. Por eso se nos dice aquí también en la anotación, cuando aparece la torre en el versículo 9, cuando dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque en ella confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y aparece la anotación que la palabra confusión es una palabra hebrea que dice balal, que quiere decir confunde. Es decir, Babel quiere decir confusión. Antes de que se confundieran las lenguas, ya había confundido a la raza humana, aunque hablaban la misma lengua. Esa confusión era espiritual. Toda la raza humana tenía la enseñanza de su padre Noé, nuestro padre. ¿Qué les enseñó su padre Noé? Que Dios era bueno, que Dios tuvo misericordia, castigó la maldad del hombre porque se mataban, se atropellaban unos a otros en injusticias, ya había depravación al por mayor, etcétera, una corrupción terrible. Noé les enseñó: nuestro Dios es bueno, castigó la maldad del hombre, nos rescató de esa corrupción y nos dio un medio de salvación llamado el arca. Nosotros nos salvamos y ahora ustedes busquen a Dios para que no caigan en el mismo error. ¿Qué sucedió? La confusión
de parte del enemigo a través de Nimrod, el líder no nada más político y social, sino también espiritual en ese momento. Él los indujo a rebelarse contra Dios. Ahí está la confusión. Cuando el hombre no reconoce a Dios, sucede lo que dice en Romanos capítulo 1: por el entenebrecimiento en el corazón del hombre y sus necios pensamientos, Dios los entregó a sus necios corazones, a pasiones desordenadas, etcétera. Romanos capítulo 1, léalo con atención, ahí se nos dice todo esto. Fíjate cómo desde que estaban en la torre, bueno, en el huerto del Edén, vemos cómo el enemigo ya tenía trazado su plan. En el cielo, pues él les decía a los ángeles que él podía ser mejor que Dios, por eso se rebelaron contra Dios. Pero luego cuando estaba con Eva, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que seréis como dioses. Él siempre le metió al hombre de que podían ser como Dios o mejor que Dios, les metió esa idea, se la sembró, ¿verdad? Y entró el pecado en la humanidad. Pero aquí vemos en la Torre de Babel, yo me imagino que también siguió con esa misma idea. Subamos a derrocar a Dios y ustedes van a ser dioses, ustedes mismos van a gobernar, ¿verdad? Entonces el enemigo siempre ha querido tomar el trono de Dios, su lugar, y engáñale a las personas, a la humanidad, de que podemos ser como Dios, que podemos ser mejor que Él, que no debemos de seguir los lineamientos que Él nos ha dejado. Sí, el enemigo aprovechó la ignorancia que había hasta ese momento, la falta de más revelación que había acerca de Dios, y los indujo por otro lado. Aunque Satanás mismo conocía de Dios, pues él no iba a hablar bien de Dios, habló mal acerca de Dios. Pero también el liderazgo de Nimrod fue errado. Nimrod pudiera haberlos guiado hacia Dios de una manera fácil para él, porque tenía ese liderazgo, pero estaba corrompido como Satanás se corrompió, y siendo descendiente de Cam, tenía la simiente de la mujer, la activó como de la serpiente. Disculpen los errores que cometo a veces al hablar. La simiente de la serpiente, estando en él, activa ya, como la activó Caín cuando se enojó contra su hermano y luego lo mató. Así también ahora Nimrod dejó que esa simiente se activara, y lo que empezó a hacer fue controlar a toda la raza humana, controlarla y guiarla en una rebelión hacia Dios. Ahora dice, regresando al capítulo 11 de Génesis, versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ya Dios la vio todas las abominaciones que había ahí. He aquí, dijo, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Recordemos que Dios es todo sabio y es omnisciente, todo lo conoce. Entonces, para que Él diga que nada les iba a hacer desistir, Él sabía que nada. Sí. No les podía levantar un predicador como Enoc o como Noé antes del diluvio, porque no los iba a convencer de lo contrario. Así que Dios dijo, vamos. Versículo 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios utilizó de una estrategia. Ya no destruyó. Él pudo haber destruido la torre, la ciudad, y haber consumido a muchos, pero no lo hizo así por el pacto con Noé, y además porque Dios tenía un plan trazado. Dios tenía que separar una simiente que no se contaminara más con la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer siempre Dios la preservó. Así que el Señor usó de esta estrategia. De repente, estando ahí en la Torre de Babel, empezaron a hablar, cada familia empezó a hablar un diferente lenguaje. Y ahí vienen las 70 naciones principales, y también a su vez los 70 idiomas raíces o lenguas madres, que de ahí se derivan todo lo que hablamos ahora, tanto idiomas completos como lenguas muertas. Ya hay algunas todavía se usan aunque estén muertas, y también los dialectos, que son miles de dialectos en todo el mundo que se hablan. Nosotros a veces hablamos solamente 1, 2 o 3, pero es imposible hablar todos. Bueno, Dios confundió la lengua, así que no se entendieron.
ahí viene la palabra Babel, confusión en el aspecto lingüístico, no se pudieron comunicar, entonces ¿qué hicieron? Se separaron. Pero quiero llamar su atención, antes de separarse, toda la idolatría que se acumuló en la Torre de Babel y toda la hechicería que ahí se desarrolló, todas las mañas, discúlpeme que emplee esta palabra, la palabra maña, todas las mañas de hechicería y brujería que se generaron ahí, era una escuela de hechicería. Cada familia se las llevó en su propia lengua. Solamente fueron cambiando los nombres de los ídolos, de los dioses, de los demonios, pero era la misma adoración. Por eso Babel representa a esa llamada Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. De ahí provienen todas las religiones paganas de hoy en día, todas de ahí tienen sus raíces. Y también de ahí proviene toda la hechicería, todos los avances en ese campo que hoy se tienen. De ahí proviene todo eso. Vamos a leer un poquito acerca de eso para demostrarlo. Pero entendamos entonces que en esa torre, por dentro y por fuera, por las paredes internas y las paredes externas, había dibujos de animales, había dibujos de astros, había dibujo incluso de demonios, donde se adoraban, se les rendía culto a esas imágenes, y también se invocaban a los muertos, se invocaban a los demonios. Es algo terrible, hermanos. A veces lo leemos la historia y bueno, a Dios no le gustó la torre, y de ahí Él lo quiso confundir, pues para que hablaran diferentes idiomas, para que se enriqueciera la cultura de la humanidad, u otros aspectos. Pero no, realmente a veces no alcanzamos a comprender, pero esa torre no era una torre común y corriente. Allí, en esa torre, se edificó alrededor de ella la ciudad de Babilonia. Babilonia, ciudad de confusión, ciudad de idolatría, de hechicería, de adivinación. Es algo tremendo. Miren, vamos a leer en los tiempos de los reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23. En los tiempos de los reyes tenemos testimonio. Miren, el pueblo de Israel era un pueblo consagrado, un pueblo separado o apartado por Dios para rendirle culto exclusivamente a Él. Qué increíble la narración que vamos a leer después en los tiempos de Josías, uno de los últimos reyes antes de la deportación a Babilonia. Precisamente la población de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Es una ironía, pero Dios así lo quiso. A la tierra donde empezó la idolatría y que contaminó a todas las naciones, allá fue llevado el pueblo de Israel. Pero vamos a leer rápidamente en segundo libro de Reyes, capítulo 23, del versículo 4 en adelante. Vamos a leer así: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Baal viene de la torre de Babel. Para Acera. Acera también viene de la torre de Babel. Recordemos, la semana antepasada les mencioné que Nimrod se casó con una tal Semiramis. Semiramis en el idioma de los hebreos es Acera. Y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Bueno, ahí se menciona el ejército de los cielos, que son los astros que hoy tienen su nombre, los nombres de los planetas, que tienen referencia a un dios romano, y también los nombres de algunas estrellas, pero sobre todo ellos adoraban a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas. Eso no es bueno tener, bueno, como un dato, ¿verdad? Que muchas veces hay figuritas de luna, de estrellas, y los pone uno como adornos de yeso en las paredes, pero no sabemos que eso es algo idolátrico, ¿verdad? Sus inicios son idolátricos. Sí, ahora Dios ordenó que no se derramara sangre de hombre. ¿Y qué hacían aquí? Sacrificios humanos para los dioses, para los demonios. Cosa terrible, hermano. La Biblia no nos da tanto detalle así, pero nosotros lo
es fácil saberlo. Dígame si no, usted no conoce algo de esto, usted póngase a investigar si no sabe y va a encontrar terribles cosas. Dice el versículo 5: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, que eran representantes de Nimrod y de Semiramis, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Ve de dónde viene el zodiaco? ¿De dónde vienen los horóscopos, los signos zodiacales? Por eso no debemos de traer los cristianos, ¿cómo llaman esos que se cuelgan? Bueno, que traen los nombres de los del zodiaco, ¿verdad? Sí. No recuerdo el nombre. Dice el versículo 6, bueno, no nada más colgado, sino estampado en cualquier ropa. Nada de eso debe haber en nuestras El vidas. versículo 6 dice: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Qué hace Semiramis dentro de la casa de Dios? Todo eso lo heredaron de Babel. Y dice el versículo 7: además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Se fija cómo la influencia de Babel en los diferentes idiomas se hace presente. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué. Si ustedes se fijan, habla de los lugares altos. ¿Por qué buscaban lugares altos para sacrificar? Porque hace referencia a la torre de Babel, que subían a la torre de Babel y ahí encontraban a su ídolo predilecto o al que seguían, y en común era Semiramis, Tamuz, Nimrod, a los que adoraban, y que se siguió esa costumbre en los diferentes idiomas y naciones. Se siguió más adelante. Aquí la tierra de Israel contaminada tremendamente con toda esta idolatría. Bueno, podemos seguir leyendo, pero quiero aprovechar el tiempo porque se está yendo muy rápido. Quiero llevarlos a Jeremías capítulo 7, versículos 17 al 19, y dice: ¿no ves? Le dice Jehová a Jeremías el profeta: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los niños los mandaban a recoger leña. Los padres encienden el fuego. Bueno, el papá llegaba el niño con la leña, encendía el fuego. ¿Para qué? Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Quién es la reina del cielo? La reina de la torre de Babel, que era Semiramis, Acera, Astarot en el idioma cananeo. Astarot, usted lo va a encontrar en la Biblia. Y en el lenguaje egipcio era Isis. Usted puede buscar los nombres de las diferentes diosas femeninas. Es la misma, es Semiramis en diferentes lenguas. Dios confundió las lenguas, pero se llevaron toda la contaminación idolátrica. Dice versículo 19: me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Es interesante. Fíjense la pregunta que le hace Dios a Jeremías. ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Está haciendo referencia a Babel, a la herencia de Babel. Es tremendo. Dios no aprobó la torre de Babel y todo lo que se deriva de ahí: idolatría, hechicería, adoración a demonios, adivinación, invocación a muertos, etcétera. Es abominación para Dios, es confusión delante de Dios. Qué bonita referencia, interesante. Y quiero llevarlos a Ezequiel en el capítulo 8. Nos quedan menos de 9 minutos, pero vale la pena leer en Ezequiel capítulo 8. Vaya a su Biblia, si usted la tiene. La estoy leyendo yo en lugar de Naila porque me estoy brincando muchos versículos, pero dice en el versículo donde Ezequiel va en el espíritu, lo lleva el espíritu al templo en Jerusalén. Él está en Babilonia, en la tierra de esclavitud, y lo lleva el Señor. Y luego dice el versículo 5:
Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. La imagen del celo en la entrada, nuevamente una referencia a Semiramis y también a Tamuz. La imagen del celo que hoy en día se usa mucho. No puedo hablar abiertamente acerca de este tema, pero tiene que ver con la idolatría que hoy se hace también, y en todas las casas y los lugares altos y donde se erigía una estatua de Baal, se ponía una imagen del celo, que tiene que ver con la depravación idolátrica y sexual que había en torno a la torre de Babel. Y seguimos leyendo todo este capítulo 8 de Ezequiel. Está interesante, donde dice el versículo 10: entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Algo similar a lo que sucedió en la torre de Babel. Ahí pintaron todo eso. Y el Señor le llama en el versículo 9 las malvadas abominaciones que estos hacen allí, le dice. Y luego también lo sigue introduciendo más dentro del templo, y dice después en el versículo 11: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban adorando nada menos a esto. Dice el versículo 12: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imagen? Fíjate, es la adoración demoníaca que los israelitas tenían. Y luego el versículo 14: y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, el hijo de Semiramis. Bueno, esto tiene que ver con la Semana Santa. Los 40 días que se endechaba a Tamuz ahora se convierten en la cuaresma antes de la Semana Santa. Y el nacimiento de Tamuz tiene que ver también con la fiesta de la Navidad. Son temas muy controversiales hoy en día, pero muy claros, y nuestro interés no es meter ninguna controversia, solamente hacemos referencia para ver cómo toda la idolatría que hoy, aunque parezca buena, aunque parezca bonita, aunque parezca bíblica, toda la idolatría que hoy se acostumbra dentro y fuera de cualquier iglesia, no importa, toda proviene de Babel, pero los diferentes idiomas y naciones se han ido preservando. Y luego también viene más adelante cómo adoraban al sol, también símbolo de Nimrod, que realmente era la adoración al mismo dragón, a Satanás. Hermanos, esta torre de Babel no es cualquier cosa. Vamos a tratar de explicar rápidamente la importancia que tuvo cuando dijo el Señor, regresando, ¿puede leer el último versículo? Ahí en Génesis 11:9, por favor, el versículo 9. Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los esparció el Señor. Hubo una división de tierra. Le digo, tú te vas para el norte, tú te vas para el sur, tú hacia el oriente, tú hacia el poniente. El Señor los esparció de acuerdo a su voluntad. Y quiero leer también Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces se esparcieron sobre la tierra, se dividieron, prácticamente se dividieron, unos para un lado, otros para otro lado. Ahora vamos a ver el versículo 25, Génesis 10:25, para explicarles lo de Peleg. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Peleg, división, porque en sus días fue repartida la tierra. Entonces quiero rápidamente ubicarlos. Está la torre de Babel, están practicando la idolatría, todas las tres descendencias de Noé, Jafet, Sem y Cam, ya mezcladas, practicando la idolatría y la rebelión contra Dios. En los tiempos de Eber,
cuando Eber engendró a Peleg, Peleg estaba en el vientre de su madre. Entonces, cuando hubo esa confusión de lenguas, la familia de Eber heredó el idioma hebreo. ¿Me explico? La familia de Eber heredó o surgió en ellos el idioma hebreo. De ahí viene que los hebreos, el término hebreos. El hijo de Eber, Peleg, estaba en el vientre de su madre, y aquí dice: en sus días fue repartida la tierra. Algunos argumentan que cuando nació él, la tierra se dividió en los continentes. No, eso sucedió en el diluvio, es muy claro. Ese suceso fue algo universal, un fenómeno grande que provocó un cataclismo mundial y hubiera muerto mucha gente. Esto se refiere a una división de que fue repartida la tierra, fueron esparcidos a los diferentes ángulos de la tierra. Entonces, Peleg estaba en el vientre de su madre. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, entendamos. Hasta Eber, toda la humanidad estaba corrompida, mezclada con la simiente de Cam, la simiente de la serpiente, incluso la descendencia de Sem, y Eber estaba corrompido. Pero Peleg no practicó esa idolatría. ¿Se dan cuenta? Era inocente. Entonces Eber hereda el lenguaje hebreo, y de ahí vienen los hebreos. Peleg fue el primer hebreo que nació, y ya no tuvo que ver con la Torre de Babel. Es interesante esto, porque de Peleg después viene la descendencia de Abraham. Es interesante. Vamos a verlo la próxima semana con más detenimiento, hermanos, y entramos al pacto de Dios con Abraham. Vamos a hacer una oración breve. Señor, gracias por estos momentos de compartir tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes, bendice esta estación y a todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y decimos todos juntos nuestro lema: Maranatá, Cristo viene. Amén. Y las calles solas están, los trabajos están quietos.